el bloque político, que también lo llamamos bloque de actualidad informativa. Vamos a tratar este tema con el ingeniero Daniel Jáuregui y otros más, el presupuesto participativo edición 2022. Y ahora estamos en comunicación con la diputada nacional Mónica Fein, que es diputada del Partido Socialista, presidenta del socialismo a nivel nacional y forma parte del interbloque federal en el que están también los diputados cordobeses del peronismo provincial. Buenos días, Mónica. Buenos días, Marcelo. Un gusto de conectarme con ustedes. Un gusto también, Mónica, tenerte aquí en este programa, que es un programa, como lo decía al principio, político, de actualidad. Bueno, y hacerte la primera pregunta, Mónica, ¿va a pasar finalmente el acuerdo con el FMI por el Congreso, sí o no? Bueno, por ley tiene que pasar por el Congreso, Marcelo, así que lo estamos esperando. No, lamentablemente yo estoy en el Congreso, pero no ha habido reuniones extraordinarias. Nos queda febrero para extraordinarias y hay información, como tienen ustedes, que vendría el acta, el acuerdo con el fondo que aún no hemos visto ninguno de los diputados ni senadores, para ser tratado durante marzo. Así que estamos a la espera de recibirlo y bueno, y de tomar conocimiento fehacientemente, más allá de los trascendidos, claro, cuáles son las condiciones y las obligaciones en que Argentina ha acordado o por lo menos ha hecho una carta de intención con el fondo. Mónica, ¿usted está a favor del acuerdo, en contra, se va a abstener, perdóneme el error? ¿Cuál va a ser la posición que usted va a tener? Bueno, nosotros queremos ver el acuerdo. Por supuesto que creemos que es importante que pase por la Cámara de Diputados y de Senadores. Muchas veces hoy estamos hablando de una deuda extraordinaria, millonaria, impagable, diría yo, que no pasó por la Cámara de Diputados y Senadores, que tomó el gobierno anterior y que claramente no se puede pagar en términos concretos. Argentina no tiene las condiciones para pagar los compromisos que asumió el gobierno anterior. Y creemos que la verdad que es negativo que Argentina entre en un default, pero tenemos nuestras consideraciones. Primero, que creemos que debería funcionar la comisión bicameral de estudio de la deuda externa para poder dilucidar las condiciones y las formas en que se asumieron esas deudas y bueno, y dónde están esos recursos. Y también creemos que el gobierno nacional debería acompañar, además del acuerdo con el fondo, un plan de desarrollo económico. Si no hay más recursos, si no disminuye la inflación, cualquier acuerdo significará ajuste. Así que creemos que el diálogo, para no entrar en un default, no deja de ser, la verdad, positivo, Marcelo, pero vamos a esperar qué envía el Poder Ejecutivo, cuál es el acuerdo con el fondo, si envía, como dijo el presidente, un plan plurianual para también ver cuál es el plan de crecimiento que nos está planteando el gobierno para asumir cualquier compromiso con el Fondo Monetario Internacional. Así que no hemos adelantado nuestra posición, vamos a esperar toda la información necesaria, bueno, y ahí tomaremos nuestra decisión. Nos preocupa muchísimo la falta de definición unánime del oficialismo, ¿no? Este conflicto que tiene el oficialismo obviamente dificulta un diálogo constructivo en un momento muy difícil de Argentina. No favorece un diálogo hacia adelante, pero bueno, particularmente vamos a esperar que lleguen los detalles del acuerdo y ahí tomaremos una decisión. ¿Qué posición tienen, Mónica, respecto de los subsidios al transporte? Ha habido una declaración muy fuerte del bloque Córdoba Federal, que integra también el interbloque, como usted, como el socialismo, respecto de la variación de tarifas, ¿no? Tenemos que en Cava el colectivo cuesta 18 pesos y en Córdoba, Rosario y Santa Fe 59,35 pesos. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, Marcelo, usted no se olvide que yo fui 8 años intendenta de la ciudad de Rosario, así que el tema del transporte fue uno de mis dolores de cabeza, porque hace muchos años que este país, esta Argentina es poco federal y muy unitaria, y este
este subsidio a Capital y al Gran Buenos Aires, al AMBA, que es 9-1, es decir, 9 pesos hacia el AMBA y 1 para el interior, se viene dando desde hace mucho tiempo. Eso ha llevado a todas las ciudades a tener una dificultad cada vez mayor en sostener su sistema de transporte, a involucrarse el Estado nacional, local, a sostenerlo, en la época de Macri inclusive en los estados provinciales. Así que me parece que es un debate de fondo que no basta con sacarle o ponerle a Capital Federal. Es necesario rediscutir el federalismo que no existe y que en el transporte se ve con claridad. Es un federalismo donde todos los argentinos subsidiamos al Gran Buenos Aires, todos los argentinos subsidiamos las obras de agua del Gran Buenos Aires, todos los argentinos subsidiamos la infraestructura del Gran Buenos Aires. Entonces, creo, y el gobernador de Córdoba lo ha dicho con claridad, que es necesario rediscutir los subsidios al transporte integralmente, porque obvio que más allá de este aumento que se ha dado, no basta para generar una política de equidad. Y quizás en el transporte vemos este federalismo invertido, donde las ciudades tenemos que hacernos cargo, digo, las ciudades, las provincias, de costos inmensos. En realidad, en general, el boleto está alrededor de 60 pesos o más. En Rosario está 59,35, para decirlo, 60 pesos o más en el interior y 18 pesos en Capital y en el Gran Buenos Aires. La jurisdicción AMBA y jurisdicción nacional se lleva el 92% de los subsidios. Así que creo que lo ha dicho bien el gobernador, hay que hacer un debate integral, no sacarle a uno, sino un debate integral que lleve. Yo creo que hay que subsidiar el transporte, si muchos creen que hay que bajar los subsidios. Yo creo que particularmente la movilidad debería, lo he escuchado también al intendente de Córdoba, la movilidad por transporte de colectivos es la movilidad más sustentable, más ecológica, es también la que tiene mejor integración en lo territorial, es decir, desde cualquier punto de vista hay que fortalecer los transportes públicos, los sistemas no motorizados, como es que se ha popularizado mucho más la bicicleta, y que hay que subsidiar, pero los subsidios deben ser equitativos. Mónica, que no es suficiente este aporte reciente del gobierno nacional, sino que hay que rediscutir el sistema de transporte, incluido el tema de los subsidios. Por supuesto, el gobierno nacional ha aumentado los subsidios al interior, pero prácticamente en un valor que no han acompañado la inflación. Y además, fíjese, Marcelo, nosotros definimos, todas las variables son nacionales. La UTA hace convenios nacionales para definir su salario. El gasoil se define a partir de medidas nacionales. El precio del dólar determina desde el valor del colectivo hasta cada uno de los componentes del colectivo. Y sin embargo, lo único que tenemos para resolver los gobiernos locales es el boleto. Y la verdad que el boleto es lo que paga el bolsillo de cada ciudadano y es el que tiene, junto a la inflación, un problema muy grave. Así que hay que rediscutir cómo, si se define a nivel nacional esas variables, logramos que el gobierno nacional acompañe a cada una de las jurisdicciones con equidad y no con este mecanismo de subsidiar solamente a Capital. Y no es que le quiera sacar a Capital y a Buenos Aires, sino que digamos, bueno, ¿cuánto tenemos y cómo lo distribuimos? El gobernador de Córdoba decía cosas muy interesantes. Hoy todos los colectivos tienen un sistema de GPS, todos sabemos cuántos kilómetros recorre, todos sabemos hasta, diría, cuántos pasajeros lleva. Es decir, hay muchas variables objetivas para poder medir y ser equitativo en esa distribución. Bueno, y apoya, me imagino, cortita, breve, Mónica, el proyecto de boleto federal de Carlos Gutiérrez, diputado nacional del bloque Córdoba Federal, ¿no? Sí, nosotros tenemos un proyecto en el mismo sentido, pero bueno, estamos defendiendo nosotros desde Santa Fe, Carlos desde Córdoba, pero creo que representamos a todo el país defendiendo un boleto federal que sea equitativo y en eso vamos a estar trabajando. Muy bien, Mónica, muchas gracias por sus palabras y por su tiempo.
Gracias a ustedes. Muy bien, fueron las palabras de Mónica Fein, diputada nacional, integrante del Partido Socialista y presidenta del Partido Socialista. Quedó ella a cargo del partido a nivel nacional después de las muertes de Hermes Wiener y Miguel Lifchit, que fueron gobernadores santafesinos, socialistas ellos, que primero murió uno, después el otro, y ella quedó a cargo no solamente del socialismo de la provincia de Santa Fe, sino también del socialismo a nivel nacional. ¿Qué nos decía Mónica Fein? Es que hay que buscar un trato igualitario en cuanto al reparto y a la distribución de los subsidios al transporte. En ese sentido, coincide con la posición del Bloque Córdoba Federal, presidido por Carlos Gutiérrez e integrado además por Natalia de la Sota e Ignacio García Aresca. Lo que ocurre es que cuando uno toma un colectivo en la ciudad capital, Capital Federal, sale 18 pesos, porque tienen más subsidios los de Capital Federal, pero cuando uno lo toma en Córdoba Capital, sale 59,35 pesos, es decir, redondeando esta cifra, 60 pesos, y hay una asimetría realmente espectacular. Hay que buscar, dicen los diputados cordobeses y santafesinos en la persona de Mónica Fein, un reparto, una distribución equitativa, igualitaria, y para eso han propuesto un proyecto de boleto federal, que el boleto valga equitativamente en proporciones iguales en distintas partes de la República Argentina, no que salga más barato en Cava o en el Gran Buenos Aires, lo que es el AMBA, y más caro en la ciudad de Córdoba, más caro en la ciudad de Rosario, más caro en la ciudad de Santa Fe, o más caro en La Quiaca o en Ushuaia. Están tratando de buscar que ese reparto de los subsidios sea equitativo. Ha habido un reciente aporte del gobierno nacional, que primero se habló de 64 millones, después se habló de 40 millones, pero dicen los diputados nacionales que representan a la región centro de la República Argentina que no es suficiente. Nos decía Mónica Fein que hay que hacer un debate profundo, como en algún momento se reclamó un debate de la coparticipación, volver a discutir la coparticipación, que es otra de las deudas pendientes que tiene el Parlamento argentino. Hasta se llegó a hablar de la coparticipación invertida. Ustedes saben que lo que se recauda en materia impositiva, la nación lo distribuye a las provincias y las provincias a las ciudades correspondientes a su jurisdicción política. La coparticipación invertida sería al revés, que recaude el municipio y le reparta a la provincia y a la nación lo que corresponde. Es toda una revolución en materia de reforma tributaria que hasta ahora no se ha tocado ni está en debate.